Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio 106.5 de la frecuencia modulada y www.ondaguanche.com. Son 22 minutitos los que pasan de la 1 de la tarde y vamos con nuestro segundo invitado, como habíamos anunciado en el sumario, el concejal de Cultura y Ocio del Ayuntamiento de Telde, Dani Martín. Dani, saludos, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por la paciencia, porque te teníamos como invitado la pasada semana, pero los duendes de la radio, las altas temperaturas de Cazadores, hicieron que nuestro enlace dijera basta, y no pudimos hacerte la entrevista, hombre. Bueno, no pasa nada, de todas maneras cada vez que vengo aquí es un placer el cómo nos tratan y esta vista. Yo no sé cómo no te despistas, ¿eh? Sí, hombre, la costumbre, pero no te creas que de vez en cuando, si el invitado habla más de la cuenta, se me va la vista hacia el mar y me quedo aquí engatusado, hipnotizado. Hipnotizado, sí. Sí, es verdad, hombre, no, lo que pasa es que normalmente cuando se viene del mundanal ruido del telde administrativo y burocrático, impacta más, ¿no? Sí. Estoy más hecho todos los días. Eso Impacta sí, desde el sentido positivo, claro. eso sí es verdad. Es hasta un momento de relajación, ¿no? Sí, señor. Y de pausa. Es más, aquí la gente luego le dice, oye, que se suelta, que se encuentra bien, que se olvida por un momento de la actividad frenética del día a día. Y suelen dar buenas exclusivas. A ver si tú me das alguna hoy también. Que ya he estado alguna ocasión aquí, que no es la primera. No es la primera. No es la primera ni tampoco va a ser la última, pero te agradecemos el gesto de además tan seguido, ¿no? Porque creo que fue el miércoles cuando estuviste tú aquí. El Miércoles pasado. sí. Que coincidimos con Alejandro, que Alejandro Ramos, el secretario general del Partido Socialista, sí empezó la entrevista, pero no la pudo terminar. No, de verdad que... Pero bueno, esas cosas ocurren, sobre todo cuando, como decías tú, no depende exactamente de lo que ocurre aquí en el estudio, sino Claro, de terceros, ¿no? Claro. Terceros. Y bueno, de todas formas, tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo, a ver si de buenas a primeras se nos chafa la señal. No, yo creo que hoy no. Hoy le pinta de que se va a mantener. Bueno, Dani, el otro día me traías aquí unos proyectos que me ibas a comentar, traías incluso la documentación, que me ibas a dar la exclusiva. No sé si te acuerdas, si lo tienes de memoria, porque veo que documentación no has traído. Bueno, traemos la documentación electrónica, claro. Que es una manera de ahorrar papel. Bueno, solo era que este sábado, mañana sí que lo vamos a presentar, pero que sí podemos adelantar que este sábado en el Parque de la Barranquera pues vamos a celebrar, dentro de esta campaña de verano y dentro de la campaña de juventud de este verano, vamos a tener ese encuentro mundial por la juventud y Tu Fortel, lo han titulado así, el grupo de jóvenes que lo han preparado, que lo han diseñado, y esperemos que sea un encuentro donde la cultura urbana y los jóvenes pues se encuentren en un espacio abierto como es ese espacio de la Barranquera de Telde y puedan disfrutar de un día diseñado por ellos y para ellos. Eso es importante. Sí, se presenta mañana, me dice. Sí, mañana se presenta, pero bueno, podemos adelantar claro. temas de skate, sí. Concursos de rap, parkour, graffiti, o sea, toda una serie de actividades muy relacionadas, no solo con el movimiento juvenil, sino con el arte urbano, ¿no? Con todo lo que es el arte urbano. Que además en el periodo en el que estamos, me imagino que tendrá una repercusión importante en la juventud, ¿no? Claro, porque es una manera de expresar, es una manera de hacer sentir, de hacer llegar el sentir de todo lo que estamos viviendo. Yo creo que son causas de comunicación y es importante que se tengan y que hayan espacios para poderlo expresar. No estamos casi en el Ecuador de agosto. Sí. Solo los locos hacen programas de radio en el Ecuador del mes de agosto y los políticos que no han podido marcharse de vacaciones o que ya han vuelto, vienen a las entrevistas de los locos que hacen los programas en agosto. ¿Tú te has ido ya? ¿Tienes pensado marcharte? He estado unos días, unos 4 días estuve aprovechando un poquito con la familia y yo creo que cuando pase el verano pues a lo mejor tendremos otro momento así, ¿no? Otro impasse. Otro impasse. A 4 días son muy pocos, ¿no? Te pertenecerá algunos más, me imagino, ¿no? Bueno, pero vamos un poco acomodándonos el trabajo, el ritmo, no todos nos podemos ir en el mismo momento. Claro. Y también adecuándolo con las vacaciones de la familia, pues poco vamos solventando la situación, pero esta es la responsabilidad, este es el trabajo y no pasa nada tampoco. O sea, hay mucho movimiento en verano. Sí. Y también es un periodo donde se crean espacios que son importantes para programar lo que viene. Entonces también yo creo que son momentos que aprovechamos para mirar un poco más adelante. El coordinador de Economía y Hacienda General, Darío López, que coincidiste cuando llegabas y él se marchaba,
Dice que la cogerá en la segunda quincena de septiembre, sabes coger bien, sabes coger bien, porque la segunda quincena de septiembre tú sabes que el tiempito está mejor, ahora hace mucho calor, es más eficiente, los precios están más elevados, las instalaciones, si vas a ir a algún sitio, están más saturadas, muchos rusos si vas al sur de la isla, pero en la segunda quincena de septiembre las cosas están mejor, Sí, a mí hay otro mes que es interesante, que es octubre. Octubre, ya es un poquito más ventoso ya, ¿no? Pero a los que nos gusta la naturaleza no hace tanto calor para pasear por ella, a los que nos gusta la fotografía tenemos una calidad de la luz interesante, los rayos del sol no están tan insistentes, pero tampoco tenemos esa oscuridad. Sí. O sea que a los que tenemos ciertos hobbies donde la luz y el entorno es importante, pues son meses interesantes, mayo, octubre. Acá aquí en Canarias estamos, yo creo que de verano aquí siempre, estamos, ¿no? en el paraíso. Siempre estamos de verano, ¿no? Sí. A veces un poco más de calor. Normalmente yo no recibo a mis invitados pantalón cortos y cholas, pero es que uno se va a poner por la mañana pantalón vaquero, porque yo soy de vaquero y no lo aguanto. La gente lo entenderá. No, pero de verdad que tenemos una temperatura privilegiada. Bueno, Dani, tenemos que hablar de la actualidad política, la actualidad municipal, de Coalición Canaria, por supuesto también, que yo creo que es una opinión muy particular, por supuesto, que la compartirá la mayoría de la gente o no, pero que está haciendo yo creo que una labor determinante en la estabilidad del gobierno municipal de Telde. Creo que además está dando un ejemplo de responsabilidad en un momento de histórica complejidad. Cuando otro socio de gobierno, insisto con la opinión mía, igual no está a la altura de las circunstancias, en los momentos puntuales, un socio un poco más discordante como puede ser Ciuca, en el mejor término de la palabra, pero siempre respaldando los momentos complicados a Partido Popular, y eso es una situación en la que estamos, creo que es difícil de conseguir, un partido que llegaba nuevo al gobierno, con gente muy joven, con gente sin experiencia política, y en Telde, donde los que entienden de política en Telde dicen que esto es Afganistán, Corea, Beirut, Vietnam, no, es muy duro, ¿no? Sí, pero esto es Telde, ¿no? Y yo creo que lo sabíamos. Durante todo el proceso, estamos hablando del 2011, y sobre todo después de las elecciones, hubo una reflexión muy importante dentro de Coalición Canaria, y esa justa fue la actitud que decidimos tomar. Decidimos tomar que si entrábamos en la propuesta del pacto, si entramos en gobierno, pues teníamos que entrar con la decisión de que había que responsabilizarse, que había que dar estabilidad, que había que acabar la legislatura, que sabíamos que los momentos son complicados y que era hasta el puesto y el momento y el lugar en donde teníamos que estar. Las circunstancias también se rigen por los momentos históricos y no se repiten. Claro. Y hay que tomar las decisiones en el momento en el que se están. Yo creo que generalmente cuando uno toma decisiones en su vida, en la vida política, en la vida personal, en cualquier decisión vista con tiempo, y cuando la juzgamos con el tiempo, tenemos que hacer ese juicio en ese entorno económico, social, político, vital en que se ha desarrollado la acción y enjuiciarla. Entonces yo creo que estamos todavía dentro de la ebullición, Claro. pero sí es verdad que tenemos que ser consecuentes con lo que en un principio nosotros tomamos la decisión, con la decisión que se tomó en un principio desde el Consejo Político y desde el partido, y es lo que estamos haciendo. No es fácil, sobre todo por lo que estás comentando, Dani, de la situación que sufrimos a nivel mundial, pero Telde con sus peculiaridades aún más, sino después también por el entorno, ¿no? El entorno político, social, mediático de Telde, desde el principio, pues enconadas críticas a Pablo Rodríguez por su juventud, sobre todo también por firmar el pacto que firmó, el que creyó conveniente Coalición Canaria en su momento, y poner en duda desde muy iniciada la legislatura de la continuidad y que el pacto se iba a romper por el lado de Coalición Canaria, que Pablo Rodríguez iba a dar el salto antes que después. Sin embargo, yo creo que ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Estabilidad, el rigor, la seriedad y también asumiendo en ocasiones pues un factor de queme político, ¿no? De desgaste político, cuando quizás podría ser más cómodo y dar un paso de atrás y que se quemara a nosotros, ¿no? Pero yo creo que se trata de, como decía antes, ¿no? No sé si, perdona si me reitero, pero es que eso lo tenemos como muy claro. El momento es el que es, no es otro. Y tampoco podemos estar pensando en qué va a pasar en el 2015. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros objetivos del principio, tenemos claro en el entorno en el que estábamos, sabemos que muchas veces no es un entorno fácil, que es un entorno complicado, un entorno donde se generan infinidad de dudas, pero estamos para llevar a cabo cumplir con una responsabilidad de gobierno, con un pacto, con un programa político,
concreto de Coalición Canaria, que también está en el pacto de gobierno, y para trabajar. Y en el 2015 veremos, cuando los ciudadanos tengan que ejercer su derecho al voto, cuál es el juicio que se hace no solo al pacto de gobierno, sino en este caso a Coalición Canaria. A mí me llama la atención mucho la capacidad de encaje, si fuéramos en términos pugilísticos, de fajador de Pablo, ¿no? De Pablo, porque encaja muy bien las críticas, luego las llevará por dentro, no de una manera mejor que otra, pero por lo menos de cara a la galería, de cara a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los resto de compañeros en el salón de pleno, encaja bien las críticas, a pesar de su juventud y su poca experiencia en tareas de gobierno, ¿no? Claro, nosotros también teníamos, y además, no queremos entrar en el juego de la crispación, y creo que lo hemos dicho varias veces. Nosotros, antes de presentarnos a unas elecciones, las personas que estaban en la lista firmamos lo que nosotros llamamos internamente un código ético de estar y saber estar dentro de la función pública. Lo teníamos muy claro, pero queríamos escribirlo, queríamos firmarlo y demás, es público, y no queríamos entrar en ese juego de la respuesta rápida, del insulto, del tema personal. Las críticas hay que aceptarlas como son, y las críticas hay que escucharlas, y sobre las críticas se construye, ¿no? La palabra crisis, crítica, crisis, que es una palabra de más griega, pues es ese movimiento que hacemos y a ver qué queda después. Pues muchas veces después de la crítica hacemos ese movimiento, hacemos ese análisis, hacemos ese recorrido por la crítica y vemos qué queda. Y muchas veces la crítica sirve para poner los puntos donde se nos había olvidado, para recordar que hay ciertos puntos que teníamos que haber puesto, o quizás para decir, oye, pues no, tenemos que seguir pues por el camino en el que íbamos. Claro que luego, evidentemente, cada uno tiene una personalidad, a Exacto, pesar de tener sí, sí. un código firmado, además te puede afectar más en tu día a día, ¿no? A nivel profesional, individual, familiar incluso. Claro, claro. Dani Martín, ¿cómo lo lleva? Porque con Dani Martín también se ha sido crítico en algunas situaciones puntuales, porque, hombre, evidentemente todo el que tiene tareas de gobierno y responsabilidad de gobierno, y con la que está cayendo lamentablemente económicamente, pues hay situaciones en las que se te pone en la picota, ¿no? ¿Tú cómo lo llevas? Bueno, el tema de la crítica lo llevo bien, o sea, incluso me gustaría que los partidos que conforman el consistorio, no solo los que están en el gobierno, sino los que están en la oposición, pues tuviésemos más momentos de encuentro, no en la crítica fácil pública, incluso en la demagogia, sino momentos de encuentro, de trabajo y de crítica de la gestión y de la acción de gobierno para poder mejorar. Porque al fin y al cabo los beneficiarios son los ciudadanos de esta ciudad, no somos nosotros, sino somos los ciudadanos, ¿no? Nosotros estamos para prestar un servicio, tenemos que tener, o por lo menos tengo la conciencia de que estamos de paso y la vida nos ha colocado aquí y en esta responsabilidad, a lo mejor mañana nos coloca en otro sitio y tenemos que responder ante eso. Y lo llevo bien. A veces es más complicado cuando tú sabes que las soluciones no son tan fáciles como se plantean y cuando hay información que por diferentes motivos pues tiene que ser manejada con cautela. Y bueno, pero se lleva bien. Sabemos que cuando estamos en el mundo de la política pues nos podemos encontrar con personas en el otro espacio. No me gusta decir eso del otro bando porque me parece que nos estamos peleando, ¿no? Pero en el otro espacio, ¿no? Que pueden utilizar lo que tú nunca harías contra ti. Pero bueno, eso también es una decisión que toman después las personas que perciben la acción política. Verán que generalmente no hay una respuesta, en este caso por mi parte, desmesurada y muchas veces ni siquiera la hay, ¿no? O sea que... Hombre, yo me acuerdo, ya queda atrás en el tiempo, pero un momento de crítica dura a la gestión de Dani Martín, creo que lo vivimos con la celebración del Día de Canarias en el Parque de la Condesa, en Ginama, con los problemas de sonido que hubieron allí y demás. Hombre, evidentemente no todo lo puede controlar el concejal, que puede ser el responsable final, pero ahí se pasó un momento desagradable, ¿no? De crítica. Claro, ahí se pasó un momento desagradable. Disculpa que te corrija, debería de controlarlo todo, tengo que controlarlo todo y soy el responsable de todo lo que ocurre dentro del área, ¿no? Y de verdad que fue un momento complicado porque no se entendía lo que estaba pasando y cuando se intentó explicar pues era difícil de entender y se juntaron varias circunstancias que nos hacían difícil en ese momento pues plantear una solución. Nosotros también tenemos que tener en cuenta una cosa, con dinero se soluciona todos los problemas muy rápido. Claro. Y a veces sobre la marcha.
y es muy complicado cuando te falla un grupo electrógeno, te fallan el sonido, etcétera, etcétera, y uno no le puede decir a una segunda o tercera empresa: no se preocupe que mañana le vamos a pagar, porque eso no es verdad. Sería mentir, que es peor, ¿no? Que es peor, porque no solo jugamos con los ciudadanos de nuestro municipio que pueden estar con los impuestos pagando un servicio que no podemos pagar, sino que además esas empresas tienen trabajadores y tienen familias detrás. O sea, es un doble engaño. Entonces, en muchos momentos nos encontramos con circunstancias en que con liquidez y con dinero sería muy fácil solucionar, y que tenemos que comprender que las circunstancias nos limitan muchísimo el tomar ciertas decisiones como nos gustaría. Al final, evidentemente, todo redunda en el tema económico, por lo menos en la actualidad, ¿no? El tema de tener que hablar de gente que no cobra, de despidos, de servicios que se prestaban y que se han tenido que prescindir por el mismo motivo, por el tema económico. Claro, y uno piensa en su casa, y es un ejemplo muy sencillo, pero que yo lo entiendo así. O sea, yo no quiero gastar lo que no tengo o lo que no puedo gastar. Y cuando gestiona unos recursos que no son tuyos, sino que son recursos de todos, pues tenemos que tener un poco ese mínimo concepto de responsabilidad. O sea, no podemos gastar lo que no tenemos, aunque nos gustaría hacer pues muchísimas más cosas. Esperamos que con esta gestión dentro de unos años podamos recuperar un espacio que ahora mismo, pues no digo que no hayamos perdido, pero que sí no estamos ocupando. Inevitablemente, hablando de dinero y hablando de Dani Martín, concejal de Cultura, tenemos que hablar de Gestel, la empresa pública que lleva pues muchas secciones de este ayuntamiento, ¿no? Muchas secciones importantes, que abarca también una cantidad importante de empleados, y que bueno, yo no sé en la actualidad cómo están, si han cobrado o no han cobrado, pero llevaban unos meses sin cobrar, habían salido públicamente a denunciar. Ahí en la puerta de la Delegación de Educación estaban monitores del proyecto Vereda. ¿Cómo está, Gestel? Bueno, sé que esta semana se han hecho la gestión para ingresar de las nóminas atrasadas, una de las nóminas, y la situación de Gestel es complicada, porque Gestel es una empresa que presta servicios al ayuntamiento. En muchos de esos servicios su recaudación es la que es, en algunos sentidos es ninguna porque no puede tenerla, y en otros pues da para cubrir gastos mínimos, quizás de proveedores mínimos, pero no para las nóminas, y esos servicios pues que el ayuntamiento le tiene encomendado, pues que como cualquier otra empresa pues pasa su factura y el ayuntamiento tiene que abonar. La liquidez del municipio, del ayuntamiento, pues todos la conocemos, y Gestel pues va facturando a medida que va llegando el dinero, y esa es la dificultad que tenemos. Es una empresa con capital municipal, es una empresa que tiene servicios esenciales y servicios a los que no vamos a renunciar, porque los creemos fundamentales no solo para el municipio y no solo para la cultura de Telde, sino para la cultura y para Gran Canaria, ¿no? Porque nosotros tenemos que recordar la importancia poblacional, la importancia que tiene Telde dentro de esta isla, ¿no? Y entonces ese es el cuidado que tenemos que tener, ¿no? Es verdad que es una empresa que le presta servicios al ayuntamiento como otras tantas, pero que presta unos servicios esenciales y algunos servicios que hay que tener un especial cuidado por el desarrollo propio de la actividad. ¿El capital es 100% público? El capital es 100% público. 100% público. Claro. ¿Alguna de las vías de reflotar la empresa puede pasar por inversión privada, aunque con los números que presenta, pues a ver quién? Claro, sí, pero ¿con qué servicios que nosotros prestamos? Lo que quiero decir es con los recursos que ahora mismo tiene Gestel, que es una empresa, como decía, que presta servicios. Yo no conozco de verdad, salvo empresas de servicios que quieran invertir en unas empresas con la característica y la naturaleza que tiene Gestel, que es el desarrollo de actividades culturales, a desarrollo en el ámbito de la cultura, del desarrollo de la mujer, de juventud, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es complicado. Aproximadamente, Dani, ¿cuántos trabajadores componen la plantilla? Son 29 trabajadores. Estamos casi después de la reducción de la escuela de música y de la radio municipal, pues una reducción de casi 54
54-55% del personal, ¿no? O sea, hemos hecho un esfuerzo importante manteniendo aquellos servicios que creíamos que eran más esenciales y, como decía, toda la población de Telde, toda, con sus impuestos, todas mantenemos la empresa municipal Gestel y por lo tanto todas las decisiones que se toman tienen que ser también encuadradas con esta variable, ¿no? ¿Estaba sobredimensionada la empresa? Yo creo que en algunos servicios sí. ¿Era un coladero? Eso no lo sé, pero sí sé que habían algunos servicios que tendríamos que haber regulado, se tendrían que haber regulado años anteriores. ¿Y de qué servicios ha prescindido, ha tenido, se han visto obligados a tener? Pues el tema, por ejemplo, de la radio y la televisión y la escuela de música. La tele ya no estaba funcionando cuando llegaron ustedes, ¿no? La tele ya no estaba funcionando y la escuela de música pues tenía una escuela de música muy fuerte, muy potente, con una estructura, vamos a decir, casi más parecida a un conservatorio que a una escuela de música, con muchos profesores y que era inviable, ¿no? Era inviable porque o el ayuntamiento ponía algo que no tiene, que es más dinero, o las cuotas que pagaban por recibir las clases tenían que subir mucho. Muchísimo, sí. Decías antes que se ha ingresado una nómina de la que se adeuda. ¿Cuántas se adeuda? Se adeudan ahora mismo 3. Con este ingreso se adeudan 2. Bueno, son situaciones complicadas las que hay que intentar sobrellevar. ¿El futuro cómo se presenta? ¿Hay perspectivas de viabilidad o esto es un efecto bola de nieve que va a ir a más y que va a ser más complicado mantenerla activa? Bueno, de verdad que es algo que nos preguntamos todos los días. O sea, todos los días estamos trabajando porque sí que nos parece que parte de los servicios que, como decía antes, que se prestan son esenciales y muy importantes y algunos, como también comentaba, pues no son irrenunciables, ¿no? Son irrenunciables. Y lo que sí tenemos que analizar y pensar es que la rentabilidad que da la cultura no es una rentabilidad que podamos medir en números, no es una rentabilidad que digamos que 2 y 2 pues dan esta cantidad, o si yo sumo 3 variables pues me va a dar otra. Eso no es rentabilidad cultural ni educativa. La rentabilidad en la cultura y en la educación pues la vamos a empezar a recoger incluso cuando nosotros ya no estemos. Y por lo tanto no lo podemos valorar, pero eso no significa que nos lo odiemos, sino todo lo contrario. Tenemos que apostar por eso, porque eso nos hace sobrellevar de manera diferente cuando estamos en periodos como estos, ¿no? Si nuestro pueblo, cuando digo nuestro pueblo no me refiero a Telde, sino todo el entorno que nos rodea, tuviésemos un nivel cultural, otro nivel educativo, pues a lo mejor estaríamos afrontando estos momentos difíciles desde otro punto de vista, tendríamos otra capacidad de diálogo, de consenso, seríamos capaces de entender mejor a los que nos rodean. O sea, yo creo que la cultura, la educación, medirla en términos cuantitativos, no sé, es casi... Es complicado o no decir imposible, ¿no? Es muy imposible, ¿no? No sé. Y el político, Dani, no hablo de tu caso particular, que también, sino en general, está en Telde, percibe la realidad tal y como es o está un poco alejada de esa realidad. Te pongo el ejemplo porque además tuvimos la oportunidad de entrevistarlos en Onda Guanche, los compañeros Geray Hernández y Pablo Ruiz, a los 2 monitores de vereda que estaban protestando en educación. Bueno, realmente, vamos a ver, no cobran, al igual que todos los trabajadores de Gestel, pero aparte de protestar, lo que estaban era reivindicando que alguien los llevara a su puesto de trabajo, porque lo que decía que no podían permitirse, aparte de no cobrar, gastar dinero de su bolsillo en transporte, porque ya entonces apague y vámonos. Entonces se acercaban ahí para decir, oye, si me llevan a mi puesto de trabajo, a vereda, en la remuda, yo puedo ejercer mi trabajo, pero es que ni eso, y tampoco lo recibía nadie. No sé, es tan firme el trámite administrativo, tan frío el trámite burocrático, no puede ser, oye, un coche municipal que en ocasiones puede llevar a un concejal, que puede llevar a un asesor, no puede coger a 2 trabajadores. Yo pregunto desde la ignorancia y el desconocimiento, ¿no? Y luego tú me dirás con un matiz más político y más con conocimiento de causa. En un momento dado, ese coche municipal puede coger a esos 2 trabajadores y llevar a su puesto de trabajo. En tanto en cuanto se normaliza la situación, o es que el político al final no percibe la realidad. Bueno, yo no sé, habría que preguntar a la concejala de Educación qué respuesta les dio a estos 2 trabajadores, ya que el servicio, aunque es gestionado por Gestel, organizado por la Concejalía de Educación. Creo que no lo recibió, creo.
pues por eso habría un poco, por eso estoy diciendo que habría que preguntarle a ella, ¿no? Sé que yo esta semana, pues creo que durante 3 días seguidos, pues estuve hablando con una representante del comité de empresa. Ayer mismo me vi con los responsables de estos mismos, del proyecto Vereda, porque también están en el comité de empresa. Y además, muchas veces tengo que decir que me gustaría tenerle otras noticias. Claro. Y decir que, pues, que se les van a pagar las 3 nóminas, que nos vamos a poner al día con el resto de proveedores de Gestel y que esto se va a solucionar mañana. Y bueno, por desgracia eso no es así. Por desgracia eso no es así. Y sí que es verdad que a veces, no digo los compañeros de gobierno, sino en general, la clase política durante mucho tiempo pues, ha vivido con un pie en el despacho y con el otro, no voy a decir en la acera, no voy a decir en el pasillo. En el pasillo, ¿no? Y yo creo que hubiéramos, incluso el cómo ha golpeado esta crisis, la capacidad de tan rápido, la capacidad de reacción de la clase política, que ha sido muy lenta. No ha sido muy lenta, yo creo que era porque estaba totalmente descolgada, ¿no? O sea, los políticos que estaban en la realidad reaccionaron rápido y los que no lo estaban pues todavía están echándole la culpa al fondo al FMI, ¿no? Claro, el cambio social ha sido brutal y igual el cambio político se ha ido produciendo más lento, ¿no? Claro, yo antes incluso le comentaba a Darío cuando salía, que lo estaba escuchando la entrevista, que le comentaste sobre el tema del desgaste. Digo, es que ahora mismo los criterios con que hace 5 o 6 años podíamos hacer un análisis político social, es que ahora han cambiado, es que no valen. Es que no sabemos la reacción electoral, es complicado ahora mismo porque hay una desafección, hay una ruptura, mucha gente está enfadada, sí. Y entonces es más complicado. Es más complicado. Los condicionantes son delicados. Claro, porque hay que manejar muchos más condicionantes, muchas más variables, y eso hace que los análisis, que sea más fácil equivocarnos con los análisis, ¿no? Entonces vale más la pena callarse y ponerse a trabajar y seguir trabajando, sí. trabajando. Y ahí también podría ser, aunque claro, después cada uno arrima la sardina a su barco, ¿no? Pero la oposición puede servir como estabilizador social. Una oposición que aproveche la coyuntura para apagar el fuego con gasolina puede provocar, si no a nivel local, a un nivel regional, a un nivel nacional, pues no sé, un levantamiento, yo no quiero exagerar, pero bueno, unas protestas un poco más agresivas, más violentas. La oposición también tiene que manejar con muchísimo cuidado. Ahora es el momento más complicado para gobernar, pero también para hacer tareas de oposición, ¿no? Si todos tenemos responsabilidad como ciudadanos, una responsabilidad cívica, una responsabilidad política, los que hemos recibido el apoyo de ciudadanos para estar en un gobierno, en una oposición, la responsabilidad es doble, y es doble en todos los sentidos, en lo que decimos, en hacer bien el trabajo que te han encomendado, la vida política, el juego político, y el que la ciudadanía entienda cuál es tu postura política, qué alternativa presenta, pero también cuáles son las soluciones que estás aportando. Porque hablar, podemos hablar mucho, sí, y decir barbaridades. ¿Y la oposición te está echando un cable o al cuello? Pero tampoco, pero yo sí que me hubiera gustado, como antes decía, es mi primera experiencia en la administración, no pública, pero sí en la vida política. Sí hubiera echado en falta una oposición más constructiva, pero no quizás hablando de manera constructiva en los medios, porque yo entiendo que cada uno tiene que decir lo que tiene que decir, claro, sino de puertas para adentro, o sea, de sentarnos, hacer más piña dentro. Exacto, oye, ¿por qué esto se ha tomado esta decisión? Yo creo que así. Y no es así. Y eso es lo que yo he echado de menos, porque como decía, el querernos eterno, algunos se lo creyeron y mira por dónde salen. El querernos eterno es un error. Y aquí estamos de paso. Claro. Por lo tanto, tenemos que pensar que nuestras acciones tienen que repercutir para un futuro mejor para los que vienen, para solucionar los problemas que están, pero para que los que vengan no se encuentren con los problemas que no hemos encontrado nosotros. Entonces, esa tarea de gobierno y de oposición es conjunta. No puedo decir, pues como no estoy en el gobierno, me lavo las manos y me dedico, claro, pues como decía, a apagar fuegos con gasolina y después mirar para otro lado. No, eso no puede ser. Hombre, que en el peor de los casos, o el mejor según se mire, en año y medio o poco más, entrarían ellos a una administración que no han cooperado, no han colaborado lo más mínimo en mejorar,
y que serán ellos luego los que se encuentren con las dificultades, ¿no? Es que por eso decía que tenemos que tener esa conciencia de que una cosa es la acción política, una cosa es lo que nuestro afiliado o lo que nuestro público quiere escuchar, y otra cosa es el trabajo, el día a día y la responsabilidad que todos tenemos, los que están en el gobierno y los que no. ¿Qué pasa con el asesor del teatro Juan Ramón Jiménez? ¿Ya está solucionado el problema? Están todas las facturas presentadas, el proyecto presentado, y ahora mismo no está solucionado, y esperando que a ver por dónde sale el tema. Por dónde sale el tema. Pero aunque son muchos los problemas, a veces el que haya un grupo de personas que no estén cobrando sus nóminas hacen que otros problemas pues sean muy secundarios. Pero el resto de la operatividad del teatro sí está en condiciones. Sí, ese anfiteatro que tenía problemas de iluminación. El anfiteatro tiene un problema de seguridad por la altura de la cornisa que separa el asiento con la primera con la segunda planta, ¿no? Esa especie de balcón, ¿no? Sí. Y entonces solo pueden acceder a esa segunda planta del teatro, el anfiteatro, mayores de 18 años, o sea, mayores de edad. Y hay también unos problemas, vamos a decir, técnicos, acústicos para solucionarlos, y se ponía una especie de cristal que impidiera que un menor pudiera alongarse o acercarse, pues hace que el sonido, pues que no tengamos, que el reverb aumente, que son problemas más técnicos. Entonces hemos preferido pues un poco mantenernos así. Bueno, tampoco no más mal, 400 personas que pueden entrar perfectamente en la primera planta del teatro, no está nada mal, ¿no? Ojalá lo llenáramos todos los días, ¿no? ¿Se puede gobernar actualmente en Cultura y Ocio el Ayuntamiento de Telde con los recursos económicos? Mucha inventiva, mucha iniciativa privada. ¿Cómo se están realizando los proyectos? Bueno, los proyectos se están realizando primero con los recursos propios. O sea, tenemos una escuela de monitores, 15-16 personas que trabajan en la escuela de folclore, perdón, ¿no? Tenemos una banda de música que no solo toca en las procesiones, sino que tienen otros proyectos musicales y educativos. Tenemos, muy buena, por cierto, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que además con una disponibilidad, me he encontrado con un grupo de personas en general, con una ganas de trabajo, de proyectos nuevos, o sea, antes de irnos del verano, qué podemos hacer, qué no podemos aportar. O sea, yo creo que con todos los recursos, o sea, Gestel, con todo lo que tiene Gestel, la Universidad Popular, bibliotecas, o sea, con todos los recursos que nosotros tenemos, pues mantenemos parte de una acción cultural, y la otra no nos queda que sea esa iniciativa privada, pero además que tampoco no está mal, ¿no? No está mal que las empresas aporten por la cultura, claro, subvencionando actos, apoyando actos, porque, bueno, en vez de poner publicidad o poner su patrocinio en otros eventos, pues que los pongan en los nuestros, ¿no? Sí, porque el concepto está cambiando y la iniciativa privada se está haciendo cada vez más presente en la administración pública. Podemos estar de acuerdo o no. Un ejemplo muy sencillo de algo que he estado analizando durante estos meses muy a fondo, el tema de la autoedición y de autopublicación. O sea, totalmente se ha roto, por ejemplo, la industria del libro o la industria del patrocinio en el libro. O sea, yo tengo 500 euros y tengo un libro en la calle, así de sencillo, ¿no? Con mayor o peor calidad, yo ahí discuto. Pero ahí se rompe pues una cadena de distribución, ediciones, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que esté de acuerdo, no, sino que la industria cultural está cambiando. Otro concepto. Es otro concepto, ¿no? Hay que adaptarse, ¿eh? Hay que adaptarse, o sea, yo estaba escuchando el otro día un grupo que desconocía, un grupo francés de música, y hacen todo su trabajo a través de YouTube, ¿no? Y oye, o sea que la adaptación a los medios nuevos hace también que la cultura pues se tenga que adaptar, porque la producción está más al alcance de la mano de todo el mundo, y por lo tanto el producto puede estar al servicio del usuario, por así decirlo, del cliente, mucho más rápido, ¿no? Y yo creo que ese concepto también está llevando a la gestión. Ayer mismo, hablando con uno de los productores que hace 6 o 7 años pues traían estos grandes conciertos a Telde, y decía que no se arriesgaba, que vamos, pero él me decía además, pero Daniel, no solo en Telde, dime tú un concierto en Gran Canaria o en la Comunidad Autónoma de Canarias. Sí. Es que es general, claro. Es general, entonces es muy complicado. Bueno, les recordamos a los oyentes que estamos en Onda Guanche Radio, 106.5 de la frecuencia modulada. Esto es Más que Palabras, que hablamos con el concejal de Cultura y Ocio del Ayuntamiento de Telde, Dani Martín, por si se han incorporado un poco más tarde a la entrevista y dirán, oye, pues sí, a Floro ya lo conocemos, que está todos los días aquí, pero ¿quién es el invitado? Dani Martín, Coalición Canaria. ¿Qué te parecen las declaraciones de Mari Carmen Castellano sobre el personal de las bibliotecas?
si son reales, porque luego ella salió para decir que no, que se había tergiversado, que se había malinterpretado, que el trasfondo no era ese. Bueno, yo te voy a responder, además tú me lo vas a decir después, o sea que yo me adelanto. Te voy a responder políticamente, ¿no? Yo, lo único que sabe Daniel Martín y que sabe Coalición Canaria es que las bibliotecas son un servicio intocable, esencial, y que además deberíamos de potenciar más. Aunque no den dinero. Deberíamos de potenciar más, en todo su ámbito, ¿no? Aunque eso igual se sacó de contexto también, ¿no? Porque además es que es esencial. Mira, ayer incluso hablando con personas a nivel de península relacionados con el mundo del libro, de la biblioteca, estábamos compartiendo un documento sobre el avance democrático y la biblioteca. Y estábamos mirando en Sudamérica, donde las democracias son tan inestables en muchos de los países, y cómo las bibliotecas y los centros culturales pues, habían adquirido y están adquiriendo una relevancia y una importancia esencial. Y yo creo que no deberíamos de olvidarnos de eso. Decía un maestro mío de la universidad, un profesor, me gusta lo de maestro, que lo que es bueno para personas con dificultades es doblemente bueno para aquellos que creen que no la tienen. Claro. Entonces, ese sentimiento de desarrollo democrático